que busquen en su Biblia el versículo que hemos estado leyendo en estos días, que se ha convertido como un versículo lema de esta actividad de aniversario en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 35, y luego vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Así es que estas dos porciones de la palabra vamos a leerlas para considerar nuestro mensaje para este día. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35, dice la palabra: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Podemos repetir esa frase: ya están blancos para la siega. Ya están blancos para la siega. Y en Hechos capítulo 1, leemos de nuevo el versículo 7 y 8, dice: y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad puso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, podemos leerlos todos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hermanos, quiero compartirles en este tercer día de nuestro aniversario el tema: el poder que necesitamos para levantar la cosecha final. El poder que necesitamos para levantar la cosecha final. ¿Por qué hablamos de una cosecha final? Porque creo que todos los que estamos acá coincidimos en el hecho de que el Señor viene pronto. Porque hemos visto el cumplimiento de las profecías, las señales. Así como usted cuando va en la carretera y le va indicando cuántos kilómetros faltan para llegar al destino, así también las señales nos van indicando la cercanía del momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que Él viene pronto. Y si Él viene pronto, significa, hermanos, que el tiempo en que estamos viviendo definitivamente es un tiempo oportuno, es un tiempo en el cual debemos nosotros como iglesia acelerar nuestra misión, nuestro compromiso, nuestro trabajo, nuestra diligencia, ¿verdad? Nuestro amor al Señor y el servicio a la causa de Cristo, porque hay una cosecha que levantar. Cuando Jesús menciona esta palabra aquí en Juan capítulo 4 que hemos leído, cuando Él les dice, ustedes dicen que hacen falta 4 meses para que llegue la siega, probablemente el Señor en esa expresión se está refiriendo al momento en el que Israel obviamente tenía épocas, así como hoy en día están los momentos oportunos para la siembra. Porque si no se siembra en el momento oportuno de las estaciones, obviamente no habrá cosecha. Probablemente no era el tiempo de cosechar en el sentido de la agricultura, en el sentido, hermanos, de las estaciones del tiempo del año. Pero Jesús nos estaba refiriendo definitivamente a levantar una cosecha de trigo o de cebada o de otro tipo de hortaliza o semilla que Israel sembraba en los momentos oportunos. Él se estaba refiriendo más bien a la cosecha espiritual,
Probablemente la cosecha espiritual, hermanos, no coincida con los momentos en los que los agricultores deben de sembrar para esperar cosecha unos meses después. Pero Jesús se estaba refiriendo definitivamente, hermanos, a la parte espiritual, porque la Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando Jesús vino a este mundo, definitivamente, hermanos, la multitud, dice la Biblia, que él veía a los hombres, la conducta de los seres humanos, y los veía descarriados como ovejas que no tenían pastor. Personas que estaban extraviadas en la vida, personas que estaban buscando probablemente el bienestar de su vida donde no lo iban a encontrar. Jesús encontró a un mundo perdido, y por eso es que él dice: alzad vuestros ojos y mirad ya los campos, porque están listos para la siega. Los discípulos no entendieron en ese momento, porque sabían que no era el tiempo de la cosecha, hablando en el calendario de la agricultura. Pero Jesús estaba hablando, hermanos, de la necesidad espiritual que el mundo tiene. Y al igual que en los tiempos de Jesús, hoy también podemos levantar nuestra mirada y ver los campos. Hermanos, cuántas personas sufren, cuántas personas están viviendo sin esperanza en este tiempo. Cuántas personas están viviendo en temor, en angustia. Cuántas personas han perdido seres queridos. Cuántos corazones están quebrantados, no solamente por la pérdida de seres queridos, sino también por las enfermedades, por los problemas económicos que han afectado a gran parte del mundo, con la pérdida de los empleos, la pérdida de negocios, diríamos, de fuentes de trabajo, que eran la esperanza para poder llevar el pan al hogar. Y todo este tipo de situaciones que se viven en el mundo también impactan, hermanos, en la vida espiritual, porque hoy más que nunca hay un tiempo de gran desánimo. Se ha multiplicado el porcentaje de personas que atentan contra su propia vida porque no ven una respuesta, una salida a la situación que se ha agravado en nuestros días. Es decir, si levantamos nuestra mirada y vemos esos campos espirituales, vamos a coincidir también con el Señor Jesucristo cuando Él dijo: levanten su mirada y vean los campos, vean las almas, vean los corazones quebrantados, vean a los enfermos, vean a los que sufren, vean a los que están yendo por caminos de muerte. Y ustedes dirán también conmigo: la cosecha es necesario levantarla. Ahora, quiero hacer referencia y conexión con esta declaración de Jesús con el día de Pentecostés. Por eso hemos leído aquí el capítulo 1 y parte del capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque la iglesia, al igual que Jesús necesitó un poder, hermano, sobrenatural para hacer la obra que Él hizo, para predicar el reino, para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para restaurar los corazones que habían sido quebrantados y dañados. Él necesitó un poder, el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando llegamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 4, ahí el Señor dice, o más bien registra el Evangelio de Lucas, registra el momento cuando Jesús, allá en la sinagoga de Nazaret, entra en el día de reposo, que era costumbre del Señor llegar a la iglesia el día de reposo que guarda el pueblo judío. Y estando ahí, se le dio el rollo de la ley. Se dice el rollo porque no era un libro como el que hoy conocemos, sino que los libros anteriormente en aquella época eran pergaminos muy largos. Y en esa oportunidad se le dio el rollo del profeta Isaías. Y él comenzó a leer: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertad para el cautivo, dar vista a los ciegos y a pregonar el año agradable de Jehová. Esa declaración de Cristo
ahí en la sinagoga, hermanos, de Nazaret, era una profecía que se estaba cumpliendo en él mismo. Por eso él dice: hoy delante de ustedes se ha cumplido esta palabra. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Mesías enviado por Dios para sanar el corazón de los necesitados, para dar vista al ciego, para levantar al paralítico, para consolar al enlutado, para dar esperanza y libertad a aquel que no lo tenía. De tal manera que Jesús, hermanos, necesitó por el poder de su Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, una capacidad extraordinaria, sobrenatural, para hacer la obra que él hizo. Y él sabe que la iglesia de igual manera, hermanos, necesita un poder que va más allá de la capacidad humana, de la persuasión del ser humano, de la sabiduría del ser humano, de la capacidad que el hombre puede tener. Él sabía que la iglesia iba a requerir de un poder, del poder del Espíritu Santo para levantar la cosecha. Y hermano, vea qué curioso lo que voy a decir. Porque el día del derramamiento del Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, el día en que se celebraba en Israel esta fiesta de gratitud. Era una de las 3 fiestas solemnes que Israel debía de celebrar y que era obligatorio que todos los judíos que estaban dispersos fuera de Jerusalén subieran a Jerusalén y fueran a adorar al Señor. Algunos llevaban un cabrito para ofrecerlo en sacrificio, otros tenían que ofrecer 2 corderos en la presencia de Dios como sacrificio, pero esta celebración tenía un trasfondo, un propósito, y era celebrar, hermanos, a Dios con gratitud por la cosecha que Dios les había dado al pueblo. Cosechaban trigo, cosechaban cebada y otro tipo de granos que Israel en su época sembraba, y el día de Pentecostés era el día de celebración por la cosecha. Qué interesante, hermano, que el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo, el día que se celebraba con gratitud a Dios, levantar la cosecha de trigo o de cebada. Hermanos, ese día fue derramado el Espíritu Santo. Dice la historia que se conoce como la fiesta de las semanas, porque eran exactamente 7 semanas después que se celebraba, hermanos, la fiesta de las primicias. Cuando se celebraba Pentecostés, 50 días después, se celebraba, hermanos, esta fiesta que tenía como propósito levantar la cosecha, ya sea de trigo o de cebada y de otros granos. Tenía como propósito ofrecer a Dios, hermanos, gratitud, porque ellos reconocían, vea qué hermoso, hermanos, por eso la nación de Israel es una nación bendecida. ¿Sabe por qué? Una de las claves del por qué Israel es un pueblo bendecido, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte económica, porque son agradecidos. Si usted y yo queremos ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir en agradecimiento a Dios y celebrar cada vez, hermano, cada milagro, cada muestra de la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Debemos de celebrarla con gratitud. Y este pueblo celebraba, y ese día también dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 16, se le doy como referencia versículo 11 y 12, que ese día también el pueblo estaba obligado por la gratitud y por la bendición que habían recibido, estaban obligados a bendecir a otras personas y particularmente a las personas en necesidad. Qué interesante. Este día de Pentecostés, el pueblo llevaba ofrendas a Dios de gratitud por la bendición recibida, pero también ellos debían de compartir con el pobre, con el menesteroso, con el necesitado. Qué importante, hermano, porque Dios, sabe, Dios está en contra del egoísmo,
del egocentrismo. Dios está en contra de que usted y yo, hermanos, guardemos las bendiciones que Él nos ha dado para nosotros mismos. Él quiere que las bendiciones que hemos recibido de su mano nosotros podamos compartirlas también. Por eso es que en la bendición de Abraham, ¿qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Te bendeciré para que tú seas de bendición para todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Cuando usted bendice por medio de la gratitud a Dios y bendice a otras personas con lo que usted ha recibido, es una muestra o una llave, hermanos, de la prosperidad. Muchos quieren prosperidad y bendición en su vida, en su familia, en sus hogares, pero no hemos aprendido a ser agradecidos. No hemos aprendido a vivir en gratitud. No hemos aprendido a compartir de lo recibido con aquel que necesita. Y aquí vemos dos claves de la prosperidad de la nación de Israel en el día de Pentecostés: gratitud y compartir las bendiciones que Dios les había otorgado. Ahora, al hablar del día del Pentecostés, el día, hermanos, que no es una casualidad, porque no hay casualidades en Dios. El día de Pentecostés, el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia fue precisamente el día que se celebraba el levantamiento de la cosecha que Dios había dado a la nación de Israel. Eso significa que el poder del Espíritu Santo, así como habitó en la persona de Cristo y lo capacitó para hacer la obra que Él hizo, ahora también el Señor ese día, hermanos, derramó de su poder sobre la iglesia con el propósito de que usted y yo levantemos la cosecha espiritual de almas. El propósito de la iglesia es, amado hermano, anunciar el evangelio con el propósito de que las almas vengan a los pies de Jesucristo. La iglesia no es un club social. La iglesia, hermano, no es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar únicamente, hermanos, para elevar un culto a Dios, aunque es parte de los privilegios que tenemos como iglesia. La iglesia vive para predicar el evangelio. La iglesia vive para alcanzar las almas de esta ciudad, del país y del mundo para Cristo. Ahora, ¿cuál es este poder entonces? Lo hemos visto en la descripción que hace el libro de los Hechos de los Apóstoles acá en el capítulo 2. Jesús dijo en el versículo 1:8, recibiréis poder. Esa palabra poder significa capacidad, capacidad de Dios. O sea que la iglesia no puede hacer la obra, hermanos, de la predicación y de levantar la cosecha de las almas para el reino de los cielos sin la capacidad del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que capacita a la iglesia. Hay una palabra que usa la Biblia que se llama investidura. Una investidura es colocar un vestido o una capa sobre una persona. Hablemos, por ejemplo, de los reyes y de los sacerdotes. Los sacerdotes debían de usar, no podían predicar así como su servidor hoy en día o cualquier otro predicador, que bueno, ellos escogen la ropa que ponerse, una camisa, una corbata, un saco, o algunos predican sin todas esas cosas. Pero en aquel tiempo, hermanos, la túnica o el vestido distinguía al siervo en su ejercicio. Por ejemplo, el rey tenía su atuendo real. No podía de otra manera vivir un rey o presentarse en las situaciones oficiales como rey de cualquier manera que él quisiera vestir. Él tenía que vestir el atuendo de rey para ejercer su gobierno, para dirigirse a su pueblo y para llevar a cabo los oficios que eran propios de un rey. De igual manera el sacerdote tenía que usar una vestidura, tenía que ser investido con ese vestido que le daba la prerrogativa de poder ministrar en el altar. Y así podríamos hablar también de otras autoridades como los profetas de Dios, que se distinguían por una investidura. Aquí el Señor dice que es el poder del Espíritu Santo que Dios ha derramado sobre nuestra vida, la investidura para la iglesia. La iglesia debe de ser vestida con el poder del Espíritu Santo para cumplir la obra, para recoger la cosecha que ya está madura,
hermanos, la cosecha de almas que en este tiempo Dios quiere que la iglesia levante para la gloria de Dios, esa investidura es el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra, y aquí quiero leerles también un versículo que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 18. Porque el poder del Espíritu Santo o la investidura del Espíritu Santo habla, hermanos, del dominio y de la autoridad que el Espíritu de Dios, la capacidad que el Espíritu de Dios da a la iglesia para ministrar. Y en Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y el siguiente versículo dice: hablando. No está por ahí, hermanos, ahí ese versículo siguiente por casualidad. Cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos llena, ahí también se une la palabra hablar, hacer, compartir, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida es por el poder del Espíritu Santo. Y la ilustración de este versículo nos dice, hermanos, que así como el vino o el licor causa una reacción y un efecto en la persona que lo toma o que lo bebe, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el licor en una persona? Dice acá, el vino o el licor dice disolución. En otras palabras, entorpece la mente del ser humano y el ser humano comienza a hacer cosas que no haría estando en su juicio cabal, ¿verdad? No haría, porque hay un efecto del vino, hay un efecto del alcohol que se manifiesta a través de violencia, se manifiesta a través de hablar cosas incoherentes, se manifiesta hablar también, hermanos, por perder el equilibrio y otras cosas más que podríamos mencionar, que son los efectos físicos del vino en el cuerpo de la persona. Y de esta figura el apóstol Pablo dice, leamos de nuevo el versículo: no os embriaguéis con vino que causa estos efectos de disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, la persona que es investida, que es llena del Espíritu Santo, hermano, debe de haber algún fruto, algún resultado, algún efecto que lo distinga, que esta persona está llena, está controlada, dominada, investida del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos quiere decir aquí la Biblia. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos acá que decimos yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en mi corazón, yo vivo en el Espíritu, yo vivo mi vida cristiana espiritualmente hablando, una vida de bendición? Ahora, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde están los efectos de esa llenura del Espíritu? Y por lo menos le voy a mencionar uno, porque no queremos, en otro momento vamos a hablar de los demás. Pero uno de los efectos, hermanos, de este derramamiento del Espíritu Santo, esta investidura de poder que hubo allá en el aposento alto, dice la Biblia que como un viento recio sopló sobre aquel lugar y que se acentuaron sobre la cabeza de los que estaban ahí reunidos ascuas de fuego, y que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Lo que conocemos, hermanos, en los estudios bíblicos como el bautismo del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, y en la señal o el resultado que yo quiero mencionar, por lo menos uno este día, es la capacidad de hablar. Dice la Biblia que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, en el versículo 4, dice, comenzaron a hablar, pero no a hablar lo que ellos querían. ¿Qué es lo que ellos hablaron?
dice, hablaron en lenguas conforme al Espíritu Santo que se las dio. En otras palabras, hablaron, hermanos, por la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo. Algunos hablaron lenguas o lenguajes que ellos no conocían. Otros escucharon lo que estas personas hablaban de manera sobrenatural y fueron tocados por el Espíritu Santo y fueron parte de los 3,000 que el apóstol Pedro dice aquí en la palabra, que cuando predicó las almas vinieron a él. ¿Pero por qué, hermano? Porque es el efecto cuando el Espíritu de Dios lo llena a usted. Es el efecto del Espíritu Santo cuando Él es derramado en nuestro corazón. Ya no vamos a hablar chambres, ya no vamos a hablar mentiras, ya no vamos a hablar, hermanos, nada que desagrade al Señor. Ya no vamos a hablar cosas, hermanos, triviales de la vida, en los cuales las personas gastan tanto tiempo hablando de cosas, hermanos, que no vale la pena hablar ni decir, sino que ahora vamos a hablar lo que el Espíritu de Dios quiere que hablemos. A través de la llenura del Espíritu Santo, Él les dio una capacidad extraordinaria para hablar, para comunicar la buena nueva de salvación. Y es lo que Dios quiere, hermanos, de parte de la iglesia en este tiempo, que nosotros hablemos su palabra, que nosotros hablemos de Jesús, que el tema favorito de su conversación, de su compartir con las demás personas, sea familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, lo que sea, amado hermano, o quien sea, lo que usted y yo, nuestro tema favorito debe de ser Jesús, el Hijo de Dios, debe de ser la salvación de Jesucristo. Amado hermano, compartir la gloria del Señor. En el capítulo 2:14 menciona una palabra que se llama denuedo. La palabra denuedo significa hablar con sabiduría y con capacidad de persuasión. Una sabiduría y un conocimiento que da la capacidad, hermanos, para hablar a otros con el fin de persuadirlos para el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname, llena mi boca para hablar. Llena mi boca para con denuedo hablar, con sabiduría de lo alto, conocimiento de lo alto, poder de lo alto, persuasión que viene de ti. Señor, hablar a las personas no con mis palabras o con mi capacidad, sino con la tuya. Porque eso es lo que el Espíritu de Dios hizo con Pedro y con otros más. Le dio denuedo. La palabra denuedo, sabiduría, conocimiento, capacidad de persuasión de parte de Dios o a través de Dios en la vida de la iglesia. Amado hermano, veamos los campos que están listos para la siega. Veamos los campos en el área moral. Hermano, hay una inmoralidad impresionante en el mundo hoy en día. Y ahí, hermano, están en peligro nuestros niños. Ahí están en peligro nuestros jóvenes adolescentes. Ahí están en peligro nuestros matrimonios, nuestras familias. En esa ola de inmoralidad que se ha levantado, hermano, contra la humanidad y contra las nuevas generaciones particularmente, porque son las que van a ser más receptivos de este sistema diabólico que hoy en día el mundo está propugnando. Veamos las señales, hermanos, de la guerra, de los conflictos sociales. Veamos, hermanos, las señales ahí en el campo, en el mundo, de cómo las personas viven una vida muy egoísta. Todos están buscando éxito, todos están buscando prosperidad, todos están buscando, hermanos, riqueza de este mundo, independientemente de pensar en su prójimo, de pensar en su amigo, en su vecino. Todas estas cosas nos dicen que el mundo necesita, amado hermano, a Jesús, que lo que el mundo necesita es a Cristo, que lo que el mundo más necesita es la salvación. Y por eso dice la Biblia que cuando usted y yo como iglesia recibamos la investidura del poder del Espíritu Santo,
vamos a hablar, vamos a ser testigos a las naciones. Sabe que todos los apóstoles, a excepción de uno, todos fueron mártires por la fe. Pedro, Tomás, Pablo, todos los apóstoles, a excepción de Juan, fueron mártires. Pensemos en los miles de mártires que hubieron en los primeros 300 años del Imperio Romano, donde gobernaron los césares más crueles que han existido sobre la historia de Roma en su imperio. Veamos cuántas personas derramaron su sangre, hermanos, ahí en las hogueras, en los coliseos, ahí en las cruces donde fueron crucificados. Porque eso era una costumbre del Imperio Romano, castigar de esa manera a aquellos que consideraban que eran delincuentes y malhechores que merecían morir de esa forma. Ahí clavaron a muchos cristianos, al igual que Jesús fue clavado en una cruz, pero también hubieron muchos mártires que fueron, hermanos, clavados en la cruz. Muchos murieron, porque la palabra del versículo 1:8, la palabra testigo, dice, y me seréis testigo. Esa misma palabra se interpreta en otros versículos de la Biblia como martirio o mártir. O sea, los discípulos debían de estar dispuestos a ser testigos, y si es posible, testigos del Evangelio de Cristo, de la verdad del Evangelio, pero también deberían de estar dispuestos a ser mártires. Yo no sé cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a ser mártires. Si nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a ser testigos del Evangelio, es decir, hablar de Jesús, que el tema favorito en nuestros labios sea Jesús y este crucificado, para salvación de la humanidad, para que el mundo conozca realmente al Salvador, al único que les puede liberar de la muerte y darles una esperanza eterna, Cristo Jesús. Amado hermano, si no estamos dispuestos a predicar a Cristo, mucho menos estaremos dispuestos a ser mártires por Cristo. Por eso es un momento también de reflexión, de decir, ¿cuánto estoy hablando yo de Jesús? ¿A quién le he hablado yo de Jesús? ¿A cuántas personas les hemos compartido, hermanos, el mensaje de salvación, o lo hemos guardado para nosotros mismos? ¿Sabe, amado hermano, lo que la iglesia de manera urgente, usted y yo, todos los que estamos acá congregados, y la iglesia en términos generales, necesitamos para recoger esta cosecha final? Porque Jesucristo está a las puertas. Él viene, hermano. Él viene por su iglesia, pero Él no quiere venir únicamente por aquellos que ya le hemos conocido, sino que Él quiere venir también por aquellos que no le han conocido. Pero aquellos que no le han conocido, los testigos somos nosotros. Somos nosotros los que debemos de darle testimonio a toda persona. Usted dirá, bueno, y si no se quieren convertir, yo les he hablado a mi familia. Dirá alguien, mire, yo le he testificado a mi cónyuge, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi familia, a mi primo, lo que sea. Yo les he hablado de Jesús. Hay que seguirles hablando. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando, clamando al Señor misericordia por esas almas que necesitan también conocer al Señor, porque, amado hermano, no es una casualidad que el día de Pentecostés, el día de la solemne fiesta de gratitud a Dios por la cosecha del trigo, la cebada, y por todo aquel fruto de la tierra que Dios le había dado a Israel, que ese día fuera derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Lo que Dios quiere, hermanos,
a través del Pentecostés, a través de la llenura del Espíritu Santo, es que la iglesia se levante para proclamar a Jesucristo. Para que nosotros hablemos, hermanos, sin medida. Hablemos con abundancia. Hablemos con libertad. Este país, gracias a Dios, que aún este país, hermano, tiene libertad para que usted y yo hablemos de Jesucristo. Nadie nos puede callar, amado hermano. Gracias a Dios por ello. No es lo mismo en los países del mundo. Hay lugares donde es prohibido siquiera mencionar el nombre de Jesús. Pero aquí en El Salvador tenemos la libertad de decir que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado. Tenemos esa libertad de hablar. Y si tenemos la libertad de hablar, hablemos. Callemos otros temas. Callemos críticas, murmuraciones, palabras que se las lleva el viento. Y concentrémonos más en hablar de Jesús. Siempre recuerdo, y lo he mencionado algunas veces, porque me impactó. Hace varios años atrás, un ministerio acá en El Salvador, algunos de ustedes lo conocen, que se llama Castillo del Rey. Es un ministerio dirigido a alcanzar a los niños y a los jóvenes en varios países del mundo. Pero se inició acá ese ministerio. Y el lema de ese año, creo que hace unos 10 años atrás, era: hagamos famoso a Jesús. Hagamos famoso a Jesús. ¿Qué es lo que ellos querían decir con este lema? Hagamos famoso a Jesús. Lo que ellos querían alcanzar o lograr, hermano, es que la iglesia, toda la iglesia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que podemos y tenemos la libertad en este país y en el mundo, hermanos, hablemos de Jesús. Hagamos que el reino de Dios sea conocido en este país. Hagamos que el reino de Dios sea conocido en cada barrio, en cada colonia, hermano, en cada sector de nuestro país, en cada departamento, en cada cantón, en cada caserío, en cada ciudad. Hablemos de Jesús y que trascienda el mensaje de Cristo desde El Salvador a todas las naciones del mundo, porque el compromiso de Cristo acá para levantar esta cosecha en el poder del Espíritu Santo, Él dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos una gran tarea, ¿no les parece? Pero el Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios nos va a ayudar para hacer esta obra de salvación. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Yo le voy a pedir que usted pida, valga la redundancia, que usted le pida al Espíritu Santo que lo llene, que lo invista de su poder, que le dé esa capacidad, ese denuedo, para que podamos hablar, para que podamos testificar, para que no callemos, hermanos, la bendición que hemos recibido de parte de Dios, la bendición de la salvación. Levante sus manos, o al menos su mano derecha, y comience a orar. Comencemos a orar. Levante su clamor ahí donde usted está y dígale: Espíritu de Dios, lléname de tu poder, Señor. Oh Señor, que suceda aquel milagro, Señor, que sucedió en el aposento alto el día de la cosecha, el día de la gratitud por la cosecha. Señor, el Espíritu de Dios fue derramado sobre ese aposento.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Testigos, testigos de Cristo, testigos de la salvación, testigos de la resurrección de Jesús. Señor amado, llénanos, Padre, llena nuestros labios, llena nuestra mente, nuestro corazón, satúranos, llénanos de tu gloria, mi Padre, para que podamos comunicar, Señor, el mensaje del Evangelio, Padre, a toda criatura, a toda alma, a nuestra familia, a nuestros amigos, a esta comunidad donde habitamos, a este lugar, Señor, donde la iglesia está establecida, Padre. Oh Señor, que el poder de tu Espíritu Santo sea derramado sobre tu iglesia, Padre, ahora. Amada hermana, pídale al Espíritu de Dios, bautízame, lléname, 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 Padre. Oh, llena, Señor amado, derrama de tu Espíritu, Padre. Esas lenguas del Espíritu Santo, Señor, como evidencias de esa llenura del Espíritu, Señor, en nuestra vida, Padre. Derrama tu poder, Señor. Derrama tu poder para que hablemos de Jesús, para que hagamos famoso a Jesús en este país y en el mundo entero, Padre amado. Oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo, derrama, Señor, de tu fuego, derrama de tu presencia, derrama de tu fuego, Señor amado. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que podamos hablar del amor de Cristo, que sea el tema de nuestra conversación, el tema, Señor, de nuestro hablar, que hablemos de el amor de Cristo, de su gracia, de su salvación, de su misericordia, Padre. Oh mi Dios, para que este país sea transformado por la gloria de Dios, necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos proclamar la gloria de Jesús, para que las almas vengan a tus pies, Señor, para que todo aquel que oiga el impacto, Señor, de tu amor en nuestras vidas, Padre, pueda buscarte mientras tú puedes ser hallado. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Lléname, Señor. Dígale, lléname, 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 Espíritu de Dios. Derrama tu poder, tu gloria sobre mi vida, Señor. Oh, derrama de tu gloria, mi Padre, sobre tu iglesia. Levanta esta iglesia con poder, con autoridad, con denuedo, con fuego, Señor, con pasión por las almas, pasión, Señor, por ver las almas convertidas al reino de Jesucristo. Padre, glorifícate en esta hora, Señor. Aleluya, Jesús.